A continuación voy a explicar el tercer circuito, circuito de resistencias, 3 en paralelo, 2 en serie. Son 5 resistencias en total y yo le puse los valores tanto a la batería, al voltaje y a cada una de las resistencias. A continuación explico qué me piden y los valores involucrados. En el documento he dejado las imágenes de los cálculos hechos de apoyo. Ahora, tengo las 3 resistencias en paralelo. Las 3 igualmente van a valer 10 ohms cada una. Le he puesto también un voltímetro. Tengo una resistencia 4 que vale 200 ohms y tengo una resistencia 5 que vale 100 ohms. Cada una tiene su voltímetro, con la que me voy a apoyar de mis datos, de mis resultados en breves instantes. Primera pregunta. Me piden calcular la intensidad de corriente total en cada circuito. Ahora, si nos vamos a los cálculos, para yo poder calcular primero que nada la intensidad total en todo el circuito, debo primero agrupar estas 3 resistencias en paralelo, las debo agrupar en una sola, al sumar las 3. Sigo la fórmula en la ley de Ohm, donde las 3 se van a sumar como una fracción inversa y luego se voltea. Al final de todos esos cálculos, esa resistencia me dio 3,33. Aquí lo he puesto en otro circuito aparte para poder explicarlo. Luego, para poder calcular las 3 resistencias para que me dé la resistencia total, simplemente se hace una suma de cada una. Es decir, los 3,33 más los 200 más los 100. Al final me dio 303,33 ohms. Esa es mi resistencia total. Ahora, si voy a la ley de Ohm, sé que la intensidad, la corriente, va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, si la intensidad total es el voltaje total sobre la resistencia total. Sé que mi voltaje es 10 voltios y la resistencia total que acabo de calcular es de 303,33 ohms. Al final eso me da un valor de 33 miliamperios. Si usted hace el cálculo, verá que la en decimales, al usar la notación científica, en la calculadora queda por 10 a la menos 3, lo cual es mili. Por lo tanto, es 33 miliamperios. Segunda pregunta. Ya he calculado la intensidad de corriente total en el circuito. Segunda pregunta. Me piden buscar las tensiones, es decir, el voltaje en cada resistencia, tanto las que están en paralelo como las que están en serie. Para yo poder encontrar esa tensión, ese voltaje, la fórmula por ley de Ohm del voltaje es intensidad de corriente por la resistencia. Sin embargo, ¿cómo sé yo qué voltaje está en cada una de estas y qué intensidad está por cada una de estas resistencias? Pues, viendo nuevamente la ley de Ohm, sé que la intensidad en serie es igual a la corriente. Es decir, como estas 3 resistencias están en serie, la intensidad que pasó por aquí va a ser la misma que esta y que esta. Y como ya he calculado, la intensidad total es 33 miliamperios, es decir, 33 miliamperios van a pasar por aquí, por la resistencia, la cual ahora he denominado A, que es nuestra resistencia en paralelo sumada, se llama resistencia A, más la resistencia 4, más la resistencia 5. Ahora, sé que la intensidad de corriente es la misma en esas 3, pero la intensidad de corriente en paralelo es diferente. Es decir, por aquí pasa una resistencia, por aquí pasa otra y por aquí pasa otra, porque se distribuye. En este caso pasaré la misma cantidad de corriente porque las resistencias tienen el mismo valor, pero ese no siempre es el caso. Para yo poder calcular el voltaje que pasa por cada una de estas, debo tener en cuenta otra cosa. El voltaje en paralelo es el mismo, mas no es los mismos 10 voltios, ya que el voltaje en serie es diferente. El voltaje que va a pasar por esta resistencia es diferente a este y a este. Y de hecho, la suma de los 3 deberían dar el voltaje total, lo cual está en los cálculos complementados y ya lo voy a explicar. Primero que nada, sí sé que por esta resistencia, que es la resistencia en paralelo sumada, pasan 33 miliamperios. Para poder calcular el voltaje que pasa por toda esta resistencia y que sé que va a pasar por cada una de estas independientemente, es simple. Uso el ideón y digo voltaje es igual a intensidad por resistencia. Es decir, 33 miliamperios por la resistencia que he calculado aquí, que es 3,33 ohms, lo cual me da 0,10 voltios, lo cual llevado a milivoltios es unos 110 o 100 milivoltios aproximadamente. Como aquí puedo
como aquí podemos apreciar, está correcto el cálculo, 110 milivoltios. Ahora, sé que ese valor, vamos a llevarlo a voltios, 0,10 volts, es el mismo que pasa tanto por esta resistencia, por esta y por esta. Ya que tengo el voltaje en cada una de estas, es fácil poder calcular ahora la intensidad que pasó por cada una. Si vamos a los cálculos, para yo calcular la intensidad de estas tres resistencias, que casualmente son igual el mismo valor, 10 ohms, 10 ohms y 10 ohms, pues básicamente uso la misma ley de Ohm, que nos dice que la intensidad es voltaje sobre resistencia, es decir, 0,10 voltios sobre 10 ohms, lo cual me da un valor de 11 miliamperios. Vamos a revisar si el valor es correcto, y efectivamente son 11 miliamperios los que están pasando por por cada una de estas resistencias. 11 miliamperios, 11 miliamperios y 11 miliamperios, que se distribuyen igualmente porque la resistencia, repito, tiene el mismo valor. Lo multiplico por 3 ya que el amperaje en paralelo se suma para dar un amperaje total. Y para comprobar, pues efectivamente me dio 33 miliamperios, que es la intensidad de corriente que pasa por todo el circuito en serie, lo cual significa que está correcto. Es decir, por cada una de estas resistencias pasan 11 miliamperios. Ya con eso podemos ir explicando cuál es la intensidad en cada una de estas resistencias. Ahora, yendo nuevamente a las fórmulas, el voltaje en paralelo es el mismo, más el voltaje en serie no lo es. Ya hemos calculado que por esta resistencia pasan unos 0,10 voltios. Ahora, apliquemos la misma fórmula a esta resistencia y a esta. Repito, voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Ahora, si vamos a las fórmulas, podemos ver que la intensidad de los voltajes en cada resistencia, pues en la resistencia 4 me dio un voltaje de 6,6 voltios. Vamos a comprobar aquí en el voltímetro, 6,59, un aproximado muy cercano. En el voltaje 5 me dio 3,3 voltios, 100 ohms por 33 miliamperios, 3,3 voltios. Aquí está, 3,30, 3,3. Es decir, está correcto. Listo, ya tenemos las tensiones en cada resistencia, explicado con la ley de Ohm. Ahora me pide la intensidad de corriente en cada resistencia. Al explicar las tensiones indirectamente expliqué la intensidad que pasa por cada resistencia, sin embargo vamos a volver a explicarlo. Rápidamente, la intensidad de corriente, repito, por ley de Ohm, la intensidad de corriente en cada resistencia en serie es la misma. Por aquí pasan 33 miliamperios, 33 miliamperios y 33 miliamperios. Ya una vez con eso calculado y ya conociendo el voltaje de la resistencia A, que es 0,10 voltios, puedo calcular la intensidad que pasa por cada una de las resistencias en paralelo, como ya he hecho, que dio 11 miliamperios. No son los mismos, repito, no son los mismos 33 miliamperios porque la intensidad en paralelo se distribuye, se suma, no es la misma. 11 miliamperios, 11 miliamperios y 11 miliamperios, correcto. Ok, ya con eso podemos explicar cada intensidad que pasa por cada circuito, por cada resistencia, disculpen. Ahora, me piden las potencias consumidas. Ahora, por ley de Ohm, para calcular potencia consumida, en los cálculos está, es decir, es resistencia por intensidad al cuadrado. Ya teniendo todos los valores y teniendo todas las intensidades en el circuito, no es gran problema. Igualmente ya voy a comprobar cada una. Pero, por ejemplo, para poder calcular las potencias en cada una de estas resistencias, necesito la resistencia por la intensidad que pasa por cada una. Ya sabemos que la intensidad es de 11 miliamperios y cada resistencia vale 10. Por lo que cada una de esas potencias va a dar, según mis cálculos, da 1,21 milivatios. Vamos a comprobarlo. Por esta pasan 1,21 milivatios, por esta pasan 1,21 miliwatts, disculpen, corrección, watts, no vatios, watts. Y por esta pasan 1,21 miliwatts. Ahora,
En la resistencia 4 va a ser diferente, ya que tenemos una intensidad y una resistencia diferente. Mis cálculos dieron 200 ohms por 33 miliamperios es igual a 217 miliwatts. Comprobemos. Es correcto, 217 miliwatts. En la 5, repito, nuevamente diferente, 100 ohms por 33 miliamperios me dio 108 miliwatts. Y 108, 109 miliwatts, un aproximado, muy cercano, lo cual significa que estamos bien. Adicionalmente calculé la potencia en la resistencia A, nuestra resistencia en paralelo sumado, lo cual me dio unos 3,62 miliwatts, 3,27, un aproximado, lo cual es correcto. Igualmente tomando en cuenta que no sé todos los decimales al calcular esa resistencia, así que hay un margen de error. Ok, ya he explicado cómo he obtenido cada uno de mis resultados en este video. Nuevamente insisto, por favor, paso a paso en el proceso en el video, revise mientras se explica el video cada uno de los cálculos. Ahí están explicados. Todo esto se consiguió por ley de Ohm, simplemente haciendo deducciones de las resistencias y las intensidades, haciendo deducciones de las intensidades que pasan por cada una según la ley de Ohm, tanto en serie como en paralelo, y los voltajes. Muchas gracias por la atención y espero todo se explique.